a esta conferencia Entendiendo el acercamiento editorial a la imagen, experiencias locales. Los invitados a esta conferencia son gente con experiencia bastante distinta y amplia en el mundo editorial. Está Álvaro Lazo, a la izquierda, que es editor de Estruendo Mudo, es además poeta. Y Ralph Bauer, que es diseñador y artista. Pablo, que es artista y editor de Toro Muerto, que tenemos un proyecto dentro de su proyecto artístico, pero él ya nos va a contar sobre eso. Y Arturo, que es poeta y editor también, y diseñador. Bueno, ellos han preparado una pequeña presentación sobre sus distintos proyectos. Entonces, nada, vamos a escucharlos y después están invitados a hacer preguntas, ojalá se arme alguna conversación o discusión alrededor de lo que nos van a contar. Empezamos entonces por Arturo, Pablo, Ralph y terminamos con Álvaro. ¿Quieres que yo vaya a Buenas tardes a todos, soy Arturo Giga Taira, editor de la colección de poesía peruana Álbum del Universo Bacterial. Quería contar un poco la naturaleza del proyecto en función al tema por el que he sido invitado, que es los alcances editoriales en la imagen o viceversa. Que este proyecto lo inicié en el año 2002 como un proyecto independiente que tenía, entre otras cosas, las características no solamente de hacer difusión de la poesía y evidentemente generar un circuito de lectura de poesía, sino también en términos, del mundo editorial, poder favorecer el diseño. El diseño entendiéndolo también como una suma de valores y atributos funcionales a la imagen, ¿no? La imagen es fuente tipográfica, la imagen es evidentemente ilustración, la imagen implica también ciertos alcances materiales que no solamente se traducen en las elecciones que uno puede tener sobre, el uso del papel o el uso, por ejemplo, de una portada, sino también en qué medida estos materiales pueden definitivamente vincularse a los contenidos mismos que la propuesta del libro o título de publicación de alguna forma originada en una lectura. Es una colección de 23 libros desde el año 2002. Son todos creadores peruanos. Un poco la idea con todos los autores con los que he participado en la edición de los libros, no solamente era yo ser un instrumento comunicacional de ellos a la hora de diseñarles los libros, sino también intercambiar experiencias que iban más allá de la literatura, experiencias relacionadas por un lado, la cultura de la imagen, por otro lado también el amplio espectro que implica la literatura misma y evidentemente todas las nociones que uno puede tener en función a la poesía. He hecho una selección en realidad de algunas imágenes de algunos libros que quizás algunos no conozcan mi trabajo y bueno, me voy a tomar tenemos el tiempo y la oportunidad de compartirlo. Estos son algunos libros que publiqué hasta el año 2008. En realidad creo que son como 17 me parece y de alguna forma era como bastante significativo. Un poco también la anécdota detrás de esto fue que en un viaje que tuvo Pablo a Lima aproveché para que Pablo de alguna forma también lo registrara. Entonces este libro de aquí es un libro con el que empecé la colección, que es El Cielo Extenso. Es un libro
digamos, evidentemente que coincidía no solamente mi idea de editar y diseñar, sino también de escribirlo. Fue el primer libro, se podía haber entendido también que era como, digamos, una editorial de autor, ¿no? Ese era el término que se puede usar para ese momento. Como les contaba, en realidad, digamos, o les cuento que mi formación académica ha sido en humanidades, entonces para mí el mundo del diseño ha sido un mundo de aprendizaje profesional, y lo que me favoreció, por ejemplo, la colección y evidentemente todos los intereses que yo tenía con la poesía es que no solamente podía ser yo el lector de los libros, sino también, además de editor, el diseñador de los mismos. Por mi experiencia también de lectura, creo que para todo diseñador editorial la lectura es una herramienta muy importante, porque finalmente el diseño editorial también es cómo diseñas contenidos, ¿no? Y el libro en este caso es un contenedor bastante expresivo, digamos, a partir de las estrategias materiales o visuales que uno pueda tener, ¿no? Este libro aquí es el libro de Tilsa, que lo publiqué en el año 2004, que también me permitió a mí hacer, digamos, una investigación de materiales, ¿no? Utilizar plástico, emparentarlo con cierta estética, digamos, infantil, tipo un pequeño diario, ¿no? Estos eran todos los materiales desplegables que estaban dentro, digamos, de ese libro. Y una vez más, cada libro de la colección también ha sido algo así como una experiencia nueva. Este es el libro de Mario Montalbetti, 5 segundos de horizonte, ¿no? Hay la recurrencia de una imagen, ¿no? De una línea que atraviesa todas las páginas, y justo con esa imagen era un poco tratar de mostrarlo, ¿no? Este libro es Museo, que es de Andrés Ger también, que era un poco trabajar la plataforma de la imagen fotográfica, ya que Andrés no solamente al escribir sus poemas configuraba su proyecto, sino también se animó a fotografiar. Un poco la idea también del trabajo, que en este caso era serigráfico, era hacer una transferencia de la fotografía a una plataforma de impresión, ¿no? Y también para bajar un poco el tono de su fotografía, porque tiene un hermano y un padre fotógrafo. Y bueno, lo bueno también de estos proyectos era que me permitían a mí no solamente entender sus propuestas poéticas, sino también ese amplio universo de la producción gráfica. Este es un libro Lost and Found de Alessandra Pinasco, que es digamos, la lectora principal de la colección, ¿no? Lo interesante también de los proyectos es, digamos, que si bien la literatura tiene un ámbito bastante rico y sobre todo, digamos, con ciertos estándares, en la colección también nos permitíamos ser bastante flexibles con el tipo de soportes que podrían contener literatura, como en este caso un CD o también interpretaciones musicales. Este es el libro de Jerónimo Pimentel, Frágiles Trofeos. Una vez más también experimentar con tipos de materiales, con técnicas de impresión, con uso de papeles. Y un poco también para contarles de la colección del álbum, es que no solamente los intereses literarios como editoriales son los intereses que mueven el proyecto, sino también son intereses que están relacionados a compartir una cultura del diseño. Una cultura del diseño entendido como una cultura funcional, una cultura que te permite tener mejor calidad en tu experiencia, en este caso lectura, y sobre todo en tener también, digamos, la posibilidad de que la singularidad del escritor se vea reflejada en los libros. Justo el año pasado tuve, digamos, compartir no solamente mis intereses como editor, sino también
con el centro de la imagen para poder mostrar los libros en una exposición, que es una exposición de diseño. Quiero mostrar un poco las imágenes también de lo que pasó aquí, ¿no? Hace medio año. Coloqué todos los libros como para que la gente pueda tener, digamos, contacto con ellos. También organicé un ciclo de recitales con los autores de la colección. Y era una forma de mostrar el trabajo en un determinado tiempo, que era como una década de trabajo editorial. En el tema concreto de cuál es digamos, el alcance de la imagen en el mundo editorial o viceversa, es que en realidad, en este caso como editor y como diseñador, la principal motivación que puedo tener, entre otras cosas, cuando tengo un proyecto que es literario, como en el caso del álbum, es como una experiencia muy personal, que es leer un libro, una experiencia que de alguna forma te singulariza, puede encontrar resonancias a partir de la capacidad que uno pueda tener en compartir esa lectura con otras personas. Esa lectura está mediada sobre todo por los libros que uno ve, por las editoriales que uno comparte a la hora de tener un libro en una librería. Compartes también la experiencia de los creadores, de los poetas, que vienen con una visión muy particular de lo que escriben. Y sobre todo con la colección también, que ha sido de lo más rico que me ha tocado vivir como editor, es que siempre hay un punto en el cual te encuentras con... Siempre hay un punto en el cual el lector y el autor se pueden, digamos, encontrar a partir de lo que puede ser, al menos para ellos, la idea de un editor, ¿no? Un editor que contenga toda la energía, todo el amor, todas las intenciones de un autor, ¿no? Y también toda esa avidez, todas esas ganas de lectura, ¿no? Todas esas ganas también de consumir un libro que puede tener alguien que una tarde se le ocurre salir de casa para buscar algo nuevo. El tema también que quisiera también es aprovechar para mencionar con el tema de los libros, es que yo, haciendo un propio balance de mi trabajo en los últimos 8 años, me he dado, no solamente me doy cuenta con mi trabajo, sino también con el trabajo de colegas, y que no solamente son editores sino diseñadores, de que así como hay interés, también hay publicaciones que tienen gran calidad, no solamente la literatura obviamente, y que esas publicaciones, no sé si sea por un tema de poco conocimiento, pero están cerca de nosotros. O sea, hay muchos buenos libros, muchas buenas colecciones, muchas cosas peruanas bien hechas, pero me imagino que en mesas como estas son las mesas que uno debe también favorecer ese tipo de difusión. Hay mucha cultura del diseño también ahora, hay mucha necesidad también de diseño, y creo que es un momento adecuado también para empezar no solamente a compartir portafolios, obviamente, sino también para favorecer que esa cultura continúe y evidentemente se vaya decantando con esa calidad que uno busca para las cosas que le gustan. Bueno, gracias. Buenas noches. Lo que voy a contarles más o menos tiene dos partes. No se vayan. Y una habla de Toro Muerto Press, que es un proyecto
que es, si quieren, un brazo más de mi tradición como artista, y surge en un momento en que quería hacer, hice un proyecto fotográfico durante 3-4 años, que desde un inicio su fin era un libro. El libro que tenía en mente en ese momento nunca lo hice y creo que no lo haría de ninguna manera hoy. Y en el largo proceso de llegar a publicar el libro me ocurrieron muchas cosas, y entre ellas descubrir que el libro para mí en ese momento se convertía de pronto en el espacio análogo a la galería. O sea, que era otra forma de poder mostrar el trabajo, mostrar proyectos, con la ventaja de alguna manera yo tomar todas las decisiones. Es decir, yo era mi propio editor, y de hecho he hecho 3 publicaciones y las 3 son con trabajo mío. Espero, hay una idea de un libro con más personas, pero me permitía la posibilidad de poder no solo ser mi jefe, digamos, yo preguntarme a mí mismo y tomar yo las decisiones, que en realidad eso no es cierto, porque trabajo con Ralph y hemos a través del tiempo de estos años establecido una, creo que muy agradable forma de trabajar juntos. La otra cosa que me permitía resolver y publicar era como bypassear la imposición del mercado de arte contemporáneo, que en las últimas décadas le impone a la fotografía cosas como el seriado, es decir, fotos que son copia 1 de 5 más 2 pruebas de artistas. Es una imposición del mercado para que la fotografía sea rentable, pero al mismo tiempo hace perder a la fotografía de su, digamos, inherente cualidad, que es ser reproducida infinitamente. Eso no significa que no esté interesado en colgar una foto en una pared o en una galería. Lo que me permite en realidad es que si bien un coleccionista puede adquirir esa foto, al mismo tiempo yo estoy reproduciendo esa foto 300 o 500 veces, saliéndome de esa norma que impone el mercado, y esa salida para mí es muy agradable, sobre todo porque en mi caso las cosas que yo publico sí se venden, generalmente pongo unos cuantos en el Virrey, pero más como una solución por si alguien está interesado en el libro, le puedo decir está en el Virrey, pero generalmente con Chachi y Sanseguero el precio que hemos puesto generalmente es el precio de caretas, suponiendo que, digamos, la gente tiene plata para comprar una revista, ¿no? Generalmente, en el caso del primer libro, que es este libro que se llama Carretera Central, lo distribuí en carro, fueron 300 ejemplares y 150 fueron distribuidos de casa en casa, ¿no? Por amigos, gente que me interesaba que tuviera el libro, y demás. Pero muchas cosas en términos de, como decía, del mercado, del mundo del arte contemporáneo, y muchas cosas en términos de la revolución digital hacen que ciertos espacios empiecen a tener que forzosamente desaparecer. Para mí era muy placentero trabajar, por ejemplo, en el laboratorio fotográfico, eso ya desapareció, y me doy cuenta en la tercera publicación que hago que después de la atención del primer libro y la experiencia del segundo, de pronto uno se descubre en la imprenta que uno empieza a usar ya no una ampliadora, sino una máquina Heidelberg enorme para hacer lo que uno hacía antes. Entonces, si bien uno puede todavía, de nuevo repito, seguir produciendo trabajo de una forma convencional, digamos, uno puede encontrar ciertos viejos placeres que están como en vía de extinción. Al menos la Heidelberg parece que no se da. Lo otro es, yo soy de segunda generación de Gaudí, del antiguo centro de la imagen, centro de la fotografía, y si bien mi padre es fotógrafo y desde muy chico la forma en que yo he visto fotografía ha sido a través de libros, lo que me ocurrió fue que tanto en Gaudí como en la biblioteca familiar, digamos, lo que estaba viendo era un pedazo del arte, digamos, el pedazo que o llegó a Lima o el pedazo que
mi padre le interesaba, o que en el Gaudí antiguo a Roberto Huarcayo o Antonio Ramos Avili le interesaban. Y es bastante más adelante que descubre una cantidad de trabajo fotográfico y artístico en general, que es como si hubiera estado escondido en algún sitio, y que al verlo una cantidad de preguntas se resuelven. Para ver la historia de este primer libro, fue un proyecto que hice entre el 2004 y 2006 en la carretera central, entre Lima y Satipo, y se me ocurrió la idea de fotografiar muchísimo, pensando en un libro. Y fotografiar muchísimo terminó convirtiéndose en un gran problema, porque a la hora de editar fue una tarea que duró años, y en ello, para esa idea original del libro, Jorge Villacorta me ayudó en esa mesa de edición, que era como un problema imposible de resolver. En el 2000, hace 5 años, mi pareja y yo nos mudamos a Inglaterra, y durante meses tenía todas las fotos pegadas en una pared, todavía insistiendo en hacer ese libro que yo quería hacer en Lima. Era un libro de 60, 70 imágenes, con textos de Jorge Villacorta, Rodrigo Quijano, pasta dura, una cantidad de cuestiones que para mí en ese momento eran importantes como un libro fotográfico. Una mañana me levanto, veo estas fotos en la pared y digo, eso ya no es lo que quiero hacer, no me interesa hacer eso, y probablemente nunca vuelvo a hacer algo de ese tipo. Y uno de los factores determinantes en esa decisión es conocer el trabajo de Crushey, que es un artista norteamericano que vive en California, y un libro en particular, él es el Crushey, y un libro que para mí es fundamental y muy muy importante es este libro de acá. Fue hecho en el año 63, y lo que son 26 fotos de 26 gasolinerías en la ruta 66 entre Oklahoma y California. Tuve la oportunidad de ver el libro en directo en Londres, en la biblioteca, y algo particular pasó mirando el libro, que era muy extraño. Tenía una característica, para mí en todo caso, es como si el libro hubiera sido recién impreso. No quiere decir que el libro no hubiera envejecido en términos de papel, ¿no? Sino que era que Roger hubiera logrado de alguna forma extraña volver a su libro siempre actual, presente, como si hubiera recién, como si nunca perdiera un carácter contemporáneo, en el sentido. El libro es un libro, es a través del diseño, a través del papel, a través de la tipografía, el color y las 26 fotos. Ahora, Roger es una persona que ha sido identificada con el arte pop, pero en principio es una artista conceptual, y básicamente su idea es: voy a hacer un proyecto, voy a hacer un libro, voy a fotografiar 26 gasolineras. Entonces esa comanda, esa orden está al inicio del proyecto, y lo que se resuelve es simplemente las piezas que faltan para armar ese libro. Bueno, yo tenía el problema que yo sí tenía 150 fotos y no sabía qué hacer con ellas, y encuentro, mirando su trabajo, que no solamente este libro, sino son X número de libros, que cuando uno tiene la oportunidad de verlos todos, uno también se da cuenta cómo la idea empieza a desgastarse. Creo que es bueno hasta el 7º, y de ahí como que empieza a decaer, y de ahí empieza a convertirse en libros muy, en mi opinión, efectistas, donde ya el formato lo tienes que leer de formas muy extrañas, y que tiene papeles que se mueven y lazos, y de ahí felizmente deja de hacer libros, hasta ahora que ha vuelto a hacer libros. Pero este libro tuvo esa fuerte resonancia en mí, y en términos de su propia aproximación a lo fotográfico, en términos de casi como que lo fotográfico no importa. Deja de tener esa aura en la cual yo había crecido y había sido educado académicamente, y era como perderle el respeto al propio trabajo. Una vez perdido el respeto, editar 26 fotos de 150 se volvió una cosa muy sencilla. Salió la idea de un texto del medio, y apareció la idea de poder tener un libro, de poder regresar a Lima, trabajar con Ralph en edición, de seguir una secuencia, y hay ciertos como velados homenajes, en el sentido en que la tipografía de este libro es naranja,
y el libro de carretera también tiene 26 fotos, y el libro con el que está cosido es naranja. Entonces son cosas que pueden ser tontas, pero son como pequeños gestos que uno hace a alguien que obviamente no conoce. Al mismo tiempo hay otro fotógrafo norteamericano, un fotógrafo norteamericano, que es más bien del primer lado del que estoy hablando, pero que tiene un trabajo editorial muy importante, que es Robert Adams, que básicamente a lo largo de toda su carrera nunca dejó de producir proyectos como libro fotográfico. Una vez tuve la oportunidad de ver en París una muestra de él que incluía todos sus libros. Esa foto fue la única que pude hacer antes que la seguridad me dijera que no podía tomar fotos en una muestra de fotos. Y en este caso creo que la influencia de Adams permite como haberle perdido el respeto al trabajo, pero todavía tenerle como cariño, como tener una especie de cuidado, pero más de otra índole. Y el tercer proyecto, en realidad son muchísimos libros que me interesan, con este es el último que gente que hace proyectos que a mí me interesan. En el año 77, Mike Mandel y Larry Sultan hacen un libro que a mí digamos, de la misma forma que el libro de Roger, más o menos causan el mismo efecto, y es este libro, que de nuevo, para haber visto fotos buena parte de mi vida, era otro libro que estaba completamente fuera del radar. Y no solamente del radar, y no es un libro extraño. De hecho, esta es una reedición que salió hace 2 años. Ellos en el año 77 entran a archivos de la NASA, de compañías diversas, y entran a los archivos fotográficos y sacan fotos. Y luego las reordenan en este libro. Lo que ocurre en el libro es extraordinario. Y es sorprendente que una crítica al libro en la época que fue editado, en el 77, decía que más allá de lo bien impreso y encuadernado que estaban, y más allá de que aparentemente tenían una secuencia lógica, no producían ningún tipo de pensamiento. Y cuando yo abrí el libro, lo único que estaba haciendo era pensar, pensar, pensar. Entonces, en diferentes momentos, el trabajo editorial de estos artistas han marcado muy claramente ciertas rutas a seguir, y de alguna forma me han ayudado a resolver ciertos problemas que todos se juntan en imprenta para editar el primer libro. ¿Qué es esto? El segundo libro que publico, en realidad llamarlo libro es una pequeña publicación de 7 fotografías, y que en ese espíritu de poder resolver problemas me ayuda a resolver un problema con un proyecto muy viejo. Fue un proyecto de tesis, de graduación de Gaudí, y que de nuevo eran estos proyectos heroicos, ¿no? de ir a 4.500 metros de altura, acampar 7 veces en un año, y fotografiar y fotografiar y fotografiar, y conseguir la fotografía como esta especie de evento titánico, ¿no? Ahora, en ese caso, más allá de ese tipo de influencia de cierto tipo de fotografía, en ese caso ya era una especie como de delirio literario, ¿no? O sea, de ciertos personajes de la literatura, y que ahí era el lugar donde uno tenía que estar, ¿no? Por más que al tercer día te podías hacer una carpa que cuerno, estoy haciendo acá, y al día siguiente volvías a cargar esta cámara enorme. Y el proyecto nunca lo mostré, nunca lo amplié, y una buena excusa era resolver ese año una publicación con ese proyecto, que fue hecho en el 96, y que tomaba mucho de esta idea de Roger, o de algunas publicaciones de algunos artistas conceptuales, en el cual básicamente la comanda, la orden para el libro era, ok, paisaje con caminito, ¿no? Son 7 fotos donde en algún lugar tú puedes encontrar un caminito, un camino en tu casa, en tu casa. Lo que yo me propuse fue, viniendo a Lima una vez al año, era cada año publicar algo, imponerse como el ejercicio de publicar algo. Y esta es una foto de lo último que publiqué, que es esto de acá. Y a eso me refería un poco, y creo que esa foto habla del tema de la serie fotográfica de la que estaba hablando. O sea, el hecho de poder ver una fotografía reproducida tantas veces, como que a uno le da un poco de placer, en el sentido de qué cosa uno está
de nuevo circunvalando. Y en ese caso, de nuevo, no es solamente un asunto fotográfico, literario, artístico, ¿no? Tiene que ver con ciertas como obsesiones adolescentes como el punk y diversas formas de hágalo usted mismo, ¿no? Y de nuevo repito, todo ese trabajo siempre ha sido como hecho de la mano con Ralph, y creo que, espero que para Ralph cada vez sea más divertido hacerlo, porque de hecho el primer libro fue un libro muy rígido para él probablemente, porque yo tenía decidido el diseño, tamaño de las fotos y básicamente helvética, ¿no? Era como una cuestión que estaba... y bueno, para hablar un poco de lo que realmente un poco más, de lo que viene es, lo que vamos a empezar a trabajar es un libro sobre un proyecto que es viejo, porque lo he hecho en los últimos 4 o 5 años, todavía no está terminado, por eso vamos a publicar el volumen 1, que es un proyecto sobre monumentos en el Perú. Y de nuevo, en esos encuentros con libros, un fotógrafo amigo me había dicho, si vas a hacer algo con monumentos, tienes que ver el libro de Lee Friedlander que se llama American Monument. Es un libro que está fuera de circulación hace muchos años, cuesta una fortuna, y porque mi pareja trabaja en la universidad, pudimos pedir el libro a la biblioteca y nos lo mandaron a casa. Entonces tuvimos el libro en casa, y el libro está hecho por Lee Friedlander, que es él. El libro es este de aquí. Y sí, pasa esas cosas que uno cuando ve el libro sabe que en efecto uno ha tenido que ver el libro antes de pasar por la propia experiencia de uno hacer el propio. Y de nuevo eso para decir simplemente que en cualquiera de estos proyectos siempre hay como vértices o gente que ya hizo lo mismo antes o gente que resolvió esos problemas de maneras que pueden ser muy útiles para uno. Y el siguiente libro, que no sé si sabe antes que el monumento, probablemente sí, se llama Chinchero 70, es un rollo de filmaciones que encontré sobre la filmación de Last Movie de Dennis Hopper en Chinchero en el año 70, y son stills sacados de la película que todavía no tienen, todavía Ralph no sabe qué vamos a hacer con eso, pero pues no le he dicho lo que quiero hacer con eso, y eso es todo. Como para unir con la presentación que va a hacer Ralph ahora, y es en realidad un comentario, a ver si me puedes aclarar un poquito esto, porque hay una clara diferencia en los libros que tú haces con lo que vendría a ser un catálogo, ¿no? De una muestra, ¿no? Hay una intención totalmente distinta, no, totalmente por otro lado. Entonces, en realidad lo que quería que nos cuentes un poco es cuándo y por qué y de qué manera te das cuenta de que uno de tus proyectos fotográficos debe ser resuelto como un libro de artista y, digamos, cuando es resuelto de alguna otra manera, que puede ser fotos en la pared o de instalación o lo que fuera.